Estamos hablando de la cultura del reino, y estamos hablando que la cultura del reino, para que pueda haber una cultura, tiene que haber primero un rey. Y conforme a ese rey es la cultura, la bendición que tiene ese reino. Hablábamos las semanas pasadas y más pasadas, que depende el corazón del rey, es como le va al pobre pueblo. Si tienen un buen rey, le va a ir al pueblo bien. ¿Por qué? Porque el rey hace unos decretos que para nosotros es una carta magna, por así llamarlo, que es nuestra constitución, y conforme a esa constitución nos regimos, nos tendríamos que regir. Que mucha gente se le olvida que existe la constitución. Si no me crees, entra a México manejando y que vean que tienes placas de auto de fuera y vas a ver a lo que me refiero. Entonces, conforme a lo que el rey establece, es lo que el rey da a su pueblo. Si el rey era malo, el pueblo sufría hambre, el pueblo sufría violencia, el pueblo sufría a través de que les quitaran sus cosas. Pero si el rey era bueno, el pueblo era bendecido. Y hablábamos cómo el Dios Padre hace a Adán y a Eva y los pone a gobernar sobre la tierra. Y los pone como reyes. ¿Cierto o falso? Y los pone como reyes. Después revela el sacerdocio. Pero antes de revelar el sacerdocio, lo primero que revela es el reinado. A mí me movió mucho mi teología. Ahora, ¿qué traes? A mí me movió mucho lo que te voy a decir, y esto lo aprendí en el Congreso. Nos enfocamos mucho en el sacerdocio y poco en el reinado. La Biblia te dice que nos hizo ¿qué? Reyes y ¿qué? Entonces primero es el reinado y después es el sacerdocio. Y el reinado tiene que ver con la autoridad que tú tienes, con el legado que tú tienes, pero también con las finanzas que tú tienes. Y después tiene que ver con el sacerdocio. Y nosotros hemos cambiado el principio por primero ser sacerdote y después ser rey. Cuando la Biblia no te dice que seremos sacerdotes y reyes, la Biblia te dice que eres rey y sacerdote. Mi pastor, y lo voy a decir públicamente, vino al Congreso y me dijo, ¿cuál es tu visión para el año que entra? Y le dije, son dos cosas. Y me dijo, dime el orden de prioridades. No te vayas a ofender, soy un mundano. Lo que voy a decir para varios de ustedes va a ser una mundanez. Me dice mi pastor, ¿cuál es tu prioridad? Y le dije, hacer papel, billete, billullo, ponerme a chambear mucho y vender mucho propiedades porque necesito lana. Y agarra y me dice, ¿cuál es tu segunda en tu visión? Es que la iglesia crezca. Y agarra y me dice, tengo casi 20 años de conocerte y esta es la primera vez que me dices algo cuerdo. Soy mundano, pero mi pastor igual. No sé si me estás entendiendo. Porque entonces entiendes que es el reinado y después entiendes que es el sacerdocio. Ahora, tú fuiste llamado para ser rey y sacerdote en el Nuevo Testamento. Y yo te quiero enseñar varias cosas del Nuevo Testamento, pero antes de entrar en ese punto, el que quiero enseñar, porque yo creo que si tenemos el tiempo y el Espíritu Santo nos deja, va a haber un tiempo de impartición. Y yo no hago eso, y menos un miércoles. Yo lo hago un domingo a veces, pero un miércoles no lo hago. ¿Sale? Entonces, estábamos viendo eso, estábamos viendo que entonces, ¿quién era el primer rey? ¿O quiénes fueron los primeros que gobernaron? Adán y Eva. Y después de que gobernaron ellos, ¿qué vino? El diablo, porque metieron la pata, comieron del fruto, fueron expulsados del Edén. ¿Y quién se quedó con el reinado del mundo? Satanás. Te vas a dar cuenta, no, mejor no te digo. La Biblia te dice, a ver, Yasmín,
La Biblia te dice esto lo traigo muy metido también desde hace como 5 o 6 días, ¿no es cierto? Como 5 o 6 semanas. De hecho estoy escribiendo, todavía no sacamos el de demonología, y estoy escribiendo un libro de esto. Dice la Biblia que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y ¿qué? Primero hay un desorden, ese desorden produce un vacío, y ese vacío, ¿qué produce? ¿Qué produce? Ese es, cuando hay un vacío en tu corazón, es la excusa perfecta para que el Espíritu Santo se pueda mover a través de ti, en ti, y llene lo que tenga que llenar. Pero tú te tienes que dar cuenta. Primero tu vida es un desorden, ese desorden trae un vacío, y ese vacío trae un entendimiento que necesitas a Dios, y Dios se puede mover con libertad para poder reinar sobre tu vida. Estamos hablando de cultura del reino. Y estábamos viendo estábamos viendo Lucas capítulo 4, pero también está en Isaías, y es lo mismo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Y esto lo veíamos la última vez. Versículo que sigue, por favor. No quiero seguir con lo mismo porque ya lo hablamos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y mucha gente tiene telarañas en la cabeza cuando hablas de la venganza del Señor y piensa que la venganza del Señor es contra alguien que te hizo daño a ti. Y la venganza del Señor no es contra alguien que te hizo daño a ti. La venganza del Señor es poner a los enemigos del Señor debajo de sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos del Señor? Aquellos que vinieron a darle en la torre a esta creación. Y si no sabes qué son, cuando saquemos el libro, te lo vendemos. El de demonología. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro. A consolar a los enlutados, y esto lo estábamos ya viendo, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, eso lo explicamos, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, y ahí nos quedamos, y serán llamados, árboles de justicia, planteo de Jehová, para gloria suya. Y hasta ahí todo está bien. Pero hay un decreto del rey que a veces se nos olvida. A ver, Judith, el decreto del rey es el siguiente para tu vida. Todo eso que acabas de leer. Pero en ese mismo decreto hay una palabra que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con tu descendencia. Pero Dios te la da a ti. A ver si me están entendiendo. Para poder bendecir a tu descendencia. Y checa lo que dice versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tú eres un restaurador. Dios te usa como un restaurador. ¿Qué es una restauración? A mí me gustan mucho los vehículos viejos, antiguos. Tan es así que tenía yo uno que no sé si lo llegaron a ver, que era una reliquia. Lo tuve que vender. Un carro viejo, para poderlo restaurar, cuesta mucho trabajo. Pero cuando está restaurado, cuesta mucho dinero. Dios te puso como restaurador de tus generaciones. ¿Para qué? Versículo 5. Y extranjeros apacerán tus ovejas. Y esto no me quiero meter en muchas broncas ahí, pero te habla, y esto es algo que ya se vio, lo profetizó Arturo, lo profetizó Carlos y lo profetizó Jamín. Y dice, y los extranjeros apacentarán tus ovejas. Está hablando de ahí de un mover empresarial, de negocios y demás. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Está hablando de negocio, de dinero, de ser rey. Versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Nunca dice reyes, ¿ya te das cuenta? Lo primero que dice que es
Ahora, ve. Lo primero que dice sacerdote, ¿cierto o falso? Pero de lo primero que te habla es de dinero, antes de hablarte del sacerdocio. Y los bienes tienen que ver con tu reinado. Checa. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones. Volvió a hablar de dineros. Y con su gloria seréis sublimes. Está hablando de la gloria de las naciones. 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra por la antigua, no me meto ahí, os alabarán en sus heredades. ¿Qué es una heredad? Buena pregunta, ¿va? ¿Qué es una heredad? Tú que estuviste en el instituto bíblico, ¿qué es una heredad? ¿No estuviste en un instituto bíblico? Entonces, sí, para mucha gente una heredad es una propiedad. Dime dónde está tu corazón y te digo cuál es tu heredad. Me acabo de manchar. Y en lugar de, pues, os alabarán heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué crees que significa la palabra perpetuo? Te voy a reducir, lo que te voy a decir es en serio. Mi esposa me hizo una pregunta. Me dijo, yo quiero saber cuánto cuesta en este momento el perfume de nardo con el que le enjuagaron los pies a Jesús. Me tardé casi 40 minutos en decirle cuánto cuesta. $275,000. 275,800 y tantos. En lugar de vuestro, perdón, ¿qué le estaba diciendo? Perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Y te voy a decir qué significa en el hebreo la palabra perpetuo. Ponte bien agujeta a ver si me puedes entender qué es perpetuo. Dí conmigo, perpetuo. Es perpetuo. Es por siempre, perpetuo. Para siempre. Perpetuo gozo. 8. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para hacer el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿La obra de quién? ¿De Dios o la tuya? ¿Cuál obra? Otra vez. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra. ¿La obra de quién es? Léele tantito. ¿La obra de quién es? ¿De quién es la obra? No es de Dios, es tu obra. Maestra, ¿qué dice ahí? ¿Te vuelves a reír? Me debes una coca. Y te doy, y por cada risa es una coca. Para que tengamos que vender en la tienda. Afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. 9. Y aquí es donde yo le decía a Judith. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Por qué va a ser conocida tu descendencia? ¿Por qué? ¿O porque eres un buen rey? ¿O porque eres un buen sacerdote? No es por otra cosa. Porque el reinado se lo debes a él. Y el sacerdocio también. Ahora, esta es la introducción de lo que te quiero decir, porque de hecho ni siquiera está aquí. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son. Sí, imagínate, te voy a decir algo.
Lo voy a decir aquí. Mi hija no fue el lunes a la escuela. No podíamos salir de la privada, hacía mucho frío, estaba muy cansada, el pretexto que quieras. El papá igual, el pretexto que quieras no fue. Ayer, nuevamente el pretexto tampoco fue. Hoy, le dije, mijita, ahora sí, con la pena. Tengo frío. No nos importa, vámonos. Y nos lo llevamos a la escuela, la directora de la escuela es cristiana y sabe que nosotros somos pastores. Y en esa escuela hay como 7, 8 cristianos que son maestros. Se acercó con una maestra que mi hija no sabe que no puede ser mamá. Y le puso su manita y le empezó a orar por ella. Y le dijo a Dios, Dios, permite que pueda tener un niño. Y Carlos lo dijo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Te voy a decir algo con todo respeto. Si tus hijos no son reconocidos como hijos de Dios, el error no es de tus hijos, es tuyo porque no pudiste ser buen padre. Perdóname. No es culpa de ellos. Quizás les enseñaste una religión, no una relación. Versículo 10. Me callo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, y ya no lo está diciendo Dios, ya lo está diciendo Isaías, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con un manto de justicia, como a novio que me atavió como a novia adornada con sus joyas. Y de eso hablé el domingo pasado. Y hasta ahí todo está bien. Esta es la constitución del reino. Pero esta es la primera parte de la constitución del reino, que esto es lo que Dios quiere como rey sobre sus hijos. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero ¿qué es lo que necesitamos para que esto se cumpla? Efesios 4, por favor. 1. No, espérame, me equivoqué. ¿Qué tiene que ver Efesios con Gálatas, hijo? Nada, ¿va? Sí, fue el mismo autor. Gálatas 4, por favor. Me dice mi esposa que ya se me van las cabras al monte. Le digo que ya se fueron desde cuándo y no se había dado cuenta. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y no está hablando de edad, ahorita te vas a dar cuenta, otra vez el apóstol Pablo escribe, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué diferencia hay entre un esclavo y un hijo? Ninguna, porque el hijo no es maduro. Ejemplo, el hijo mayor del hermano, el hermano mayor del hijo pródigo. No, el hermano mayor, sí. El hermano, te lo dije bien. El hermano mayor del hijo pródigo. Toda mi vida he estado en tu casa y ni siquiera un cordero me has dado. Mentalidad de esclavo. Inmaduro. ¿No? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y la palabra ahí para decir niño es la palabra tecnón. ¿Y qué es tecnón? Ahora, yo también te amo, mi amor. Me acaba de mandar un mensaje, le puedo contestar. Tecnón, hijo menor que depende de padres y que tiene que estar bajo autoridad. ¿Por qué un hijo tecnón tiene que estar bajo autoridad? Porque si no se acaba lo que tienen los papás. Yo no le voy a dar a mi hija la camioneta de mi esposa para que la maneje. Me vas a decir, no, está muy chiquita, no alcance, aunque alcanzara. No sé si me estás entendiendo, porque es inmadura. Tiene que madurar.
¿Cómo quieres que Dios te entregue las riquezas del sacerdocio y del rey, o del rey y del sacerdocio, cuando no has querido madurar? Yo quiero que Dios me dé, que Dios me provea, que me dé. Dame, necesito, todo. Quiero, deseo un carro nuevo, una casa nueva, muebles nuevos, cuenta en el banco, quiero. No seas inmaduro, Dios no trabaja así. Si quieres que Él te bendiga, ponte a chambear. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es, ¿qué te dije? Tecnón, es un niño inmaduro. En nada difiere, aunque es señor de todo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. La palabra curador ahí en realidad es la palabra administrador o contador. Hasta el tiempo señalado, ¿por quién? O sea, ¿quién determina cuándo empiezas a ser rey sobre la promesa o las palabras que Dios te ha dado? ¿Quién lo determina? Tú me vas a decir, el Padre. ¿Pero por qué lo determina? Por la madurez. ¿Cuándo es cuando el Padre determina que Memo, que Guillermo López tiene la capacidad para poder administrar las riquezas que Dios tiene para su vida? Dios, cuando Él ve que es fiel, cuando ve su madurez. Y checa, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos tecnones, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo pecado. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo fue esto? Cuando hubo un cambio de rey. El diablo salió por cuerdas y Dios mandó a su Hijo para derrocar al diablo. Y hay un montón de textos bíblicos que tú conoces. Versículo 5. Para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho, y es la palabra huyos, o huyo. ¿Qué es un huyo? Un hijo maduro. Es lo único. Un hijo maduro. Versículo 6. Y por cuanto sois huyos de Dios, hijos maduros, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si tú no eres maduro, aunque Dios quiera darte más, no puede, porque lo que sería una bendición en realidad se convertiría en tu destrucción. Esta es cultura del reino, familia. Tienes que entender que eres hijo de Dios, pero te tienes que comportar como un hijo maduro. Porque el problema que tenemos es que nos comportamos como niños chiquitos haciendo rabieta con Dios. ¿Y sabes lo que Dios hace? Lo mismo que tú haces con tu hijo cuando hace rabieta. Le puedes dar un mazapanazo, Dios no te va a dar un mazapanazo. Pero sí te da 5 segundos de no te pelo. Hasta que te tranquilices, dejes de hacer tu rabieta. Y tú me vas a decir, ¿cómo lo fundamenta, pastor?
El pueblo de Israel hizo rabieta y Dios se cayó 400 años. Yo no lo digo, lo dice la historia. El pueblo de Israel hizo rabieta y Dios los dejó en el desierto hasta que murió el último. Hubo un profeta por ahí, chillón, llamado Jeremías, que dijo: tú te pasaste de listo. Si hubiera sido en esta época y hubiera hablado como yo, te hubiera dicho: te pasaste de lanza, porque yo no quería y tú me obligaste. La Biblia dice: me sedujiste con tu amor. Yo no quería. Tu amor me sedujo. Yo no quería. Me obligaste, en pocas palabras. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Lucas, capítulo 15. Versículo 10. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Esto es cultura del reino. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Ahora, te voy a dar una premisa media loca que yo sé que se está grabando y en su momento Memo la va a subir dentro de 8 días. Y sé que me van a juzgar por lo que voy a decir. Pero ahí te va una premisa loca. ¿Qué pasa? Te voy a agarrar como ejemplo, ¿sí? Si tú empiezas a servir a Dios desde niña y buscas a Dios y buscas a Dios y Dios te da dones y talentos y pone unción sobre tu vida y Dios te empieza a usar te empieza a usar y te empieza a usar y te empieza a usar, pero de repente te alejas de Él y te acabas la unción, porque la unción se acaba. Los dones, no, pero la unción para poder usar los dones, sí. Y te acabas tu unción y brillas nada más con el carisma de Dios. La palabra carisma es la palabra dones. Y nada más fluyes, puedes brillar con el carisma de Dios, pero te alejaste de Dios. Y de repente regresas a Dios en otra congregación donde nadie te conoce. Y hay hermanos mayores que tú en esa congregación que por mucho tiempo le sirvieron a Dios, pero cuando tú llegas, el mismo Dios, el Padre, te dice: bienvenida, hija, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Y te vuelve a restituir lo que tú perdiste. Y hay hermanos mayores que se amargan porque llega gente bien tronada, bien lastimada, y que Dios los restaura así. Y así los empieza a usar. Y hay gente que no tiene la madurez, que son tecnón, no son huyos, y se la pasan quejándose. Y checa, yo te dije, voy a dejar algo por ahí, ya lo dejé. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, 12. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Imagínate que tú le dijeras a Dios eso. ¿Quién de ustedes tendría la capacidad en valentía para poder pararse y decirle al cielo: dame lo que tú dijiste que me ibas a dar, pero ya? No lo quiero disfrutar dentro de 20 años, quiero disfrutarlo mañana. Porque nos falta madurez. En el libro de Daniel, no lo busques, por favor. En el libro de Daniel, capítulo 7, Dios le empieza a hablar a Daniel y le dice de que iba a entrar el Mesías, el rey, a Israel. Y le habla de 490 semanas menos 7. ¿Y cuándo sucede esto que Dios le habla? En el capítulo 7, cuando Artajerjes da el decreto para que el pueblo de Israel pudiera salir, los que quisieran.
de la esclavitud y regresar a su país. Lo decreta un día lunes. Y tú vas a decir, ¿cómo sabes si es calendario judío? Lo decretó un día lunes. Para poderte yo decir eso, no sabes cuánto tiempo tuve que estudiar, pero lo decretó un día lunes. O lo que sería el equivalente para nosotros en lunes. ¿Me explico? 490 años menos 7, el pueblo de Israel celebra algo que nosotros llamamos como Domingo de Ramos, que no sé por qué decimos que es domingo, porque fue lunes, pero es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. 483 años después del decreto de Tarjerjes. 422 años después de la reconstrucción del templo. ¿Por qué se tenía que reconstruir el templo? Porque tenía que nacer un niño 422 años después y lo tenían que presentar en ese altar. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Y lo tenían a fuerzas que presentar en ese altar. No podían levantar otro templo que no fuera ese. 422 años después entran, presentan a Jesús, una viejita lo bendice, otro dice, he visto la salvación, y empiezan a evangelizar. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Mucho. Porque hay un calendario profético que se nos olvida en nuestras vidas. Y Dios no te va a dar algo antes de que tú no tengas la madurez para poderlo tener. Quizás, a ver, quizás estás pasando por pruebas y dificultades ahorita. Y dices, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Sabes hasta cuándo? A ver, repitan conmigo. Hasta que madures. Porque cuando maduras en esa área, ya pasaste la prueba. Después viene otra prueba más fuerte, ¿no? Eso sí te lo digo. Pero es que esto así es. Si no quieres tener pruebas, levanta tu mano, oramos por ti, para que en esta noche seas llevado a la presencia de Dios. Y que no sufras. Y el menor, o sea, regreso a lo que estoy diciendo. Hay un calendario profético para tu vida, pero ese calendario profético, la única forma para acelerarlo es con madurez. La única persona que lo puede acelerar eres tú, la única persona que lo puede frenar eres tú. ¿Y cómo lo frenas? Con tu falta, o con tu madurez, o falta de madurez. Te voy a enseñar algo muy fuerte. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Yo te voy a hacer una pregunta bien burda, ¿sale? Porque yo sé que tú eres muy inteligente y que me vas a entender muy bien. A ver, Víctor Hugo de la Cruz, ¿tú le puedes decir a Dios que te dé lo que te corresponde? Tú me vas a decir que sí o que no. ¿Sí o no? No traemos tortas. Exacto, no. ¿Y sabes por qué? Porque todo viene por gracia, porque tú no te mereces más que condenación. Apareció hace rato en mis cosas una chequera desde hace quién sabe cuánto tiempo. Ya ni se ocupan. ¿Quién manejó chequeras? Contra usted sí, yo sé que sí. Pero de los de aquí, ¿quién manejó? ¿Ya vieron que tenía un taloncito? Y ese taloncito era para llevar el orden de los cheques que dabas y lo que te quedaba. Y me di cuenta que yo cerré mi cuenta porque tenía un déficit. No, te lo digo en buena onda. Di un cheque y tuve que completar después porque me llegó una ahí por dar un cheque que no le alcanzaba por 2 pesos. Por 2 pesos. Pero me lo rechazaron y tuve que poner ahí. Y yo puse la palabra déficit. ¿Sabes que si tú le preguntaras a Dios qué es lo que te corresponde, te diría que hay un déficit en tu cuenta? Porque es por gracia. No hay cómo emparejarlo si no fuera por Él. Y este cabezón agarró y le dijo, Padre, dame la parte de los bienes. ¿Quién era más inmaduro? ¿Era maduro o era inmaduro? Quiero apurar porque hay que orar.
Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿No te dice qué fue lo que hizo? Yo he escuchado pastores que dicen que era alcohólico, prostituto, que era drogadicto, que era... En ese tiempo no existía la droga. Oh. Ahora tú, dale uno. Versículo 14, te pasas, Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia. Nuevamente, otra vez. Desorden, vacío y un mover. Otra vez. Chécate aquí esto. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Después del desorden, vino un vacío. Y tenía vacía hasta las tripas. Chécate, versículo 15. No, es en serio. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara puercos, marranos, cerdos. Y para ellos, eso, para los hebreos, no era un animal bonito, era un animal impuro. Y tan rico, ¿saben? 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabes lo que dicen los teólogos que hacía este cuate? No les daba de comer a los puercos. Les limpiaba a los puercos. No es lo mismo. ¿O crees que sea lo mismo? Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿crees que esto vino porque se le ocurrió al tipo? ¿Crees que vino por hambre? Sí, porque el hambre lo llevó a una madurez. Te lo voy a decir de otra forma. A veces los problemas y circunstancias que tú vives es porque Dios te quiere llevar a una madurez. Dios los permite en tu vida para llevarte a una madurez. Y fíjate qué tan fuerte fue la madurez de este joven. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo que sigue. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus. No sé si sepas, pero para mí el hijo pródigo creo que es la parábola que yo más he estudiado en toda la Biblia. En serio es. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido. Y lo hubiera cargado el payaso al chavo, lo tenían que haber apedreado. Y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién se echó sobre el cuello? Quiero que me entiendas este principio del reino, porque tiene que ver con cultura del reino. En el momento en que tú pecas y te arrepientes, el Padre es el que se acerca. Tú no te le acercas a Él, Él se acerca a ti. Eso que acabo de decir está muy subido, muy Bill Johnson. El Padre se acerca a ti. Tú dices, Señor, ya la regué, metí la pata, perdóname, pequé. Y el Padre se acerca. ¿Y sabes a qué se acerca? Dicho sea de paso, diría Dante Gebel, a quitarte la culpa. Pero tú no te dejas, por tu inmadurez. Digo, perdón, entre bomberos nos vamos a pisar la manguera. ¿Alguna vez has metido la pata feo? ¿Que sabes que la regaste con Dios?
y le pides perdón a Dios y sigues sintiendo esa carga días después y sigues sintiendo esa culpa días después. Esa culpa no es de Dios. Esa culpa o tú la retuviste a través de dardos de fuego del maligno sobre tu cabecita que te dice que el Padre no te ha perdonado, cuando el Padre ya se acercó y ya te perdonó. Digamos, es que iba a hacer algo muy fuerte. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el padre le estaba poniendo atención? Ahorita te vas a dar cuenta, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿crees que le estaba poniendo atención? ¿Vio la situación cómo venía el hijo? Y él estaba más preocupado por cómo venía el hijo, o más ocupado, perdón, por cómo venía el hijo, que lo que el hijo le estaba diciendo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pues este cuate iba hasta descalzo. La inmadurez te puede dejar descalzo, te puede dejar encuerado y hambriado. Versículo que sigue: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Otra vez, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Porque iban a hacer fiesta de un hijo que no era maduro. Entonces dejó de ser inmaduro y se convirtió en un hijo maduro. ¿Sabes que el cielo hace fiesta cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador? Pero cuando tú entiendes principios de reino y eres maduro en lo que tienes que ser maduro, ¿sabes lo que hace el reino? No tengo el tiempo para enseñártelo, pero lo que te voy a decir está en Ezequiel. ¿En dónde dije que está? Ok, entre el capítulo 1 y el último capítulo. Sí. ¿Sale? Otra vez, ¿en qué libro está? Ok. ¿Sabes que cuando tú agarras y empiezas a madurar, los mismos ángeles le dicen a Dios: Él ya puede recibir más? Los ángeles dicen: es madura, dale más. Te lo voy a decir cómo lo maneja el Nuevo Testamento y el Señor Jesús. A eso se le llama el 11º talento. Dije algo más pesado. ¿Te acuerdas del que tiene 5 talentos? Los puso a chambear. Y después el que no se puso a chambear, se lo quitaron. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía 10 talentos. A eso se le llama el 11º talento. Los ángeles hablan y dicen: aquel no chambeó lo que le dice a él, ¿por qué no se lo das a este que es fiel? Ya dije que está en Ezequiel, entre el bueno, ya. Y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos pachanga. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes cómo se llama esto? Huyotexia. ¿Y por qué se llama la ceremonia de la huyotexia? Porque la huyotexia se hace para los hijos, hijas que ya son maduros. ¿Y sabes quién determina, según lo que dice Gálatas capítulo 4, que ya son maduros? El Padre. A lo mejor ni veo. Oigan, me hice casi 1:45 de mi casa para acá. Esto es una grosería. Me enojé. Y aunque ustedes no lo crean, estaba yo pidiendo perdón a Dios. Estaba yo bien enojado allá adentro. Dije: ¿por qué me hice 1:45? Ya mejor ni me digas. 25.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, 27. Y él le dijo, tu hermano que ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, 28. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Quién era más inmaduro? ¿Sabes cuál es el detalle? Que el hijo, por lo menos el hijo pródigo, salió, se malgastó lo que tú te hayas querido malgastar, pero entendió la lección. Y el que estaba adentro seguía viviendo como con el título de hijo, pero como un esclavo que no difiere del heredero. Y en la cultura del reino lo que te enseña es a ser hijo para poder ser rey y sacerdote. Pero antes de ser rey y sacerdote tú tienes que entender que eres un hijo. Porque si no, les sigo. 29. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y aquí está la clave de la actitud del corazón del hijo mayor. Checa, tantos años te sirvo. Punto 1. Punto 2, no habiéndote desobedecido jamás. Dime qué esclavo podía desobedecer a su amo. Dime qué esclavo no desobedecía a su amo y qué esclavo no servía. Estaba en la casa del padre con una mentalidad de esclavo. Vas a decir que es payasada, esto lo he dicho muchas veces, pero yo me acerco con pastores y los escucho orar y te das cuenta quién tiene un espíritu de esclavo. Yo, lo que dicen, yo siervo inútil, pues sí estás bien inútil. Te voy a decir algo, a mí me costó mucho trabajo entender cuál era mi llamado, me costaron años. Pero cuando entendí cuál era mi llamado, yo me empezaba a parar en plataforma y yo decía esto, Padre, me paro bajo el manto y el llamado que tú me diste. Y yo decía, wow, no hay un manto y un llamado más grande que ese. A ver si me estás entendiendo. No pasaron ni 6 meses cuando el Espíritu Santo me puso una revolcada y me demostró que el manto más grande que existe, el llamado más grande que existe, el título más grande que existe es el de ser hijos. Porque tu ministerio y tu llamado lo dejas en la tierra. Dime a quién le vas a profetizar allá arriba, a quién vas a apostolar allá arriba. Si tienes al apóstol Pablo, mejor cállate y siéntate. O sea, no hay un llamado más grande que el ser hijo. Pero también no puedes decir, yo, siervo de Jesucristo. Todos somos siervos de Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo? Que la cultura del reino te enseña a comportarte como hijo. Eso es lo que te estoy diciendo. Y tengo una palabra bien loca para ustedes. ¿A quién se la digo? Díganme, ¿a quién reviento? A Marcelo. Marcelo, díchelo a Machelo para que lo entiendan todos. Otra vez, díselo a quién. ¿Para que qué? Hijo, en el amor de Dios te digo esto. El Espíritu Santo, ahorita que le estaba yo pidiendo perdón allá adentro, me dijo esto, diles que pongan demanda al cielo y esa demanda le pongan fecha, porque yo voy a hacer lo que esa demanda que están poniendo en el cielo o que están pidiendo se establezca en la tierra. ¿Me entendiste? Y ya la pusiste, anda ya. ¡Ay! No, si entre gusanos te veas. La Biblia te dice que Jacob era un gusano. Es más, en una versión le dice amiba. O sea, hasta lo bajó más chiquito. ¿Me estás entendiendo? Ponle, te lo digo en serio, ponle demanda al cielo, porque el cielo va a contestar. El que me entendió, me entendió. Tú sin ponerle demanda,
El domingo Dios me dio una palabra para ti. ¿Cuántas horas pasaron? 8 horas. ¿Y no se te fue confirmada? Y por uno cristiano que no se congrega aquí, ahorita, pero pertenece a esta casa. Luego que les cuente el chisme. Mas él respondió diciendo, y dijo el padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para echármelo con mis compadres. Versículo 30. Rápido porque me voy a ir a Lucas ahorita, pero 4. 30. No hay nadie ahí. ¿No hay nadie ahí? ¿No va? Pues sí. Computadora, capítulo 30, versículo 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Quién le dijo que se metió con rameras? Y es como los cristianos, cuando Dios no nos usa, somos chismosos. Perdón, 31 se me salió. 31. Él entonces le dijo, ¿quién? El padre. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso ya es que Dios hoy te diga, tú siempre has estado conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le dirías? Si yo quiero pensar por ti, ¿me das permiso? ¿Puedo pensar por ti tantito? ¿Pero puedo pensar en voz alta? ¿Segura? Señor, si todas las cosas que tú tienes son mías, ¿por qué no veo sanidad? ¿Por qué no veo un milagro? ¿Por qué tiene que venir una operación? Si todas las cosas que tú tienes son mías, ¿por qué no he visto lo que tú me has dicho? Yo estoy pensando por ti. ¿Por qué no he visto una restauración total? ¿Por qué no he visto un cambio total? ¿Por qué no he visto una sanidad total? ¿Por qué no he visto la provisión total de la cual tú hablaste? ¿Por qué? Porque necesitamos ser huyos, no tecnón. Sigo. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, ando, pero en serio que sí estoy, pero mal de mí. Ya estoy como el joven rico, como el joven que se malgastó las cosas, ya tengo hambre. Él en 4 dijo 1. No, ya lleva como 5, brother, pero no le quise decir. Lo que me encanta es que tú sí le exhibes. Checa, Jesús. Media hora después se da cuenta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fíjate qué había pasado. Jesús se enfrenta con el diablo. El diablo viene. No, espérate, ya la regué. Estoy exactamente al revés. Entonces es capítulo 3, hijo. Por favor. Como por el versículo 10. 12. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? 13. Y él les dijo, no exijáis más. No, 15, hijo. ¿16? ¿Es lo malo de no traer apuntes? ¿Ya vieron? ¿17?
quiero decir públicamente porque no tengo apuntes. Ese hombre me los perdió. 18. 19. 22. 21. Ahí está. Lo que vamos a hacer es delicado. ¿Me entendiste? Hijo, ¿me ayudas con la guitarrita? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es la ceremonia, la misma ceremonia que hizo el Padre cuando agarró y le dio vestidos, zapatos, anillo. Es exactamente la misma ceremonia que el Padre y el Espíritu hicieron para con el Hijo. Y te voy a decir algo. Aparece un montón de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento en donde los tres están juntos. Pero en el Nuevo Testamento es el primer pasaje donde aparecen los tres juntos. Ay, pensé que habías agarrado el piano. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía 30 años y ya había dejado de ser tecnón y se había convertido en un huyo del cielo. ¿Sí me estás entendiendo? Ve. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, ¿qué? Y en ti tengo complacencia. Y como ustedes se pasaron de listos, y lo digo con todo respeto, Marcelo, ven. Yamil, párate atrás de él. Dales la espalda a ellos. Ándale. Ya cambió el ambiente luego. Cambió así. Quiero pedirte a que hagas algo. Josafat, ven. Fíjate que te hablé por tu nombre, Párate atrás de él. Por favor, deja de estar aquí. Quiero que te imagines, porque estás en tu lugar sentado, quiero que se imaginen esta escena. El Señor Jesús siendo bautizado por Juan y saliendo de las aguas. Y en el momento en que sale de las aguas dice: y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero que repitas esto conmigo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora repite esto conmigo. Yo soy su Hijo amado, en mí tiene complacencia. Yo soy su Hijo amado, en mí tiene complacencia. Yo soy su Hijo amado, en mí tiene complacencia.
complacencia. Ahorita te que estás por algo, ¿estás de acuerdo? Eres el hijo amado. Y a pesar de todos tus defectos y de todos tus errores, Él se complace en ti. Se complace en lo que haces. Se complace en lo que tú haces. Aun cuando tú estás en la calle solo, haciendo lo que haces como payaso, Él se está complaciendo. Agradas el corazón de Dios. Tú agradas el corazón de Dios. Y muchas veces has preguntado, ¿y dónde estás? ¿Dónde te siento? Y aún en tiempos de soledad, en tiempos en los que piensas que ya no puedes y que ya no vas a poder, Él ha estado ahí. Porque por eso estás vivo. Dios se complace en ti. Qué difícil es a veces hacer lo que haces. ¿Te gusta que pase? Si a Dios no le complace usar tu dinero, usar tu cerebro, usar ¿quién tocaría a los jóvenes? Es una extensión de las manos de Dios. No solamente aún cuando forma de ser, que a veces no le caes muy bien a la gente y a veces sí. A Dios le agrada lo que haces, pero hay algo más importante. Le agrada quién eres tú. Tú le agradas. No es por lo que tú haces, es por quien tú eres. Tú eres hijo. Repitan esto conmigo, a ellos. Repitan esto, por favor, hacia ellos. Pongan sus manos en sus corazones. Digan conmigo, tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Marcelo, tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. A pesar de las peleas internas que tienes, tú complaces mi corazón. Josafat, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Nunca te voy a dejar. Te voy a poner sobre tus pies y busca a alguien y empieza a bendecir. Sé las manos de Dios hoy. Sé las manos de Dios hoy. Salte de tu lugar y ve con alguien.
Dios te va a dar una palabra para ella. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres huyo, no eres esclavo. Tú no sirves a nadie, tú no sirves a nadie y a nada. Tú eres hijo, eres heredero y coheredero con Cristo. Esa es tu cultura. Voy a pedir de favor que empieces a orar para pedirle a Dios que Él ponga de su paz sobre la vida de tu hermano o de tu hermana. Señor, pon tu paz en su corazón, pon paz en su familia, pon paz en sus emociones, pon paz en sus sentimientos. Padre, que su alma esté en paz contigo, esté en paz con Él, esté en paz con ella. Padre, en el nombre de Jesús, pon paz en su corazón. Señor, dice tu palabra, mi paso es llevo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Padre, hoy oramos por paz en el cielo. Señor, que todas las voces se acallen y que solamente la voz de tu Espíritu esté hablando a su corazón y a su mente. Señor, que las voces, que la carne, que los problemas, que todo aquello que sea una voz sobre su vida el día de hoy sea acallada en el nombre de Jesús, y que la única voz que él y que ella pueda escuchar sea la voz de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús. La vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús, toda carga sea quitada de su vida, todo yugo sea podrido en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, Padre, que vamos a pudrir el yugo. Orando por alguien, dile: tú eres su hijo, tú eres su hija, amado o amada. En ti Él tiene complacencia. Vuelves a decir: tú eres su hijo, su hija, amada. En ti Él tiene complacencia. Él se complace en ti, no por lo que tú haces, no por el servicio. Él se complace en ti porque eres su hijo, eres su hija. ¿Tiene sentido para ti? Y si te dicen que sí, está bien. Me voy a atrever a decir algo muy fuerte. ¿Me das cuenta?
nuestros cuerpos descansen en esa cama. Tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando nuestro espíritu y esté perfeccionando la madurez que hay en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcelo.